Muy buenas tardes. Queríamos felicitar a la señora Calviño por su reciente nombramiento como vicepresidenta tercera del Gobierno y porque haya además revalidado sus anteriores competencias en el nuevo ministerio. Nosotros le deseamos éxito en su tarea porque estamos convencidos de que de su éxito depende el bienestar de muchos españoles y muchísimo de ese bienestar. Puede contar con nosotros si es capaz de sobreponerse a los prejuicios con los que nos trata la Cámara, dado que debemos ser el único grupo fascista y neoliberal conocido sobre la faz de la tierra. Casi somos unos bichos tan raros que estamos dispuestos a pedir una subvención como especie protegida. Nosotros seremos leales por el interés de España, de toda España y de todos los españoles. Y esperamos que también lo sea usted. Lo que no sé es si alguno de los miembros de su Gobierno lo van a ser. En cualquier caso, no dude también que seremos una oposición dura. No tiene usted un panorama fácil. Y no lo decimos por el entorno macroeconómico nacional, que ya da fuertes señales que ya da señales de desaceleración. Estoy de acuerdo con usted en que empieza la cosa a hacer una especie de aterrizaje suave en la desaceleración. Como su propio ministerio ha reconocido al publicar los datos, que se los agradecemos esta misma semana, y ni siquiera por el entorno que nos rodea. Creemos que no lo tiene fácil porque el acuerdo al que ha llegado su presidente del Gobierno no es de posible cumplimiento. Por lo menos no es compatible con la estabilidad financiera. Podrá ser compatible, en todo caso, con el buen devenir económico del presidente y de algunos miembros del Gobierno, pero nunca con el buen devenir de la situación económica general. Al final, no hay buen viento para el que no sabe a dónde va. Y solamente si se abandona la irracionalidad política en la que está sumergido el Gobierno, se podrá aplicar la racionalidad económica, que he visto mucha en esta sala hoy. La he visto, de verdad. Pero no será posible aplicar esa racionalidad económica si seguimos en la irracionalidad política. No estamos de acuerdo con usted en que los datos sean robustos. No podemos hablar de robustez cuando los datos estamos hablando de crecimientos entre el 1,5 y el 1,7 para los próximos 4 años. Es cierto que es un crecimiento más equilibrado y más coherente del que tuvimos durante la crisis anterior. Lo que nos preocupa con un crecimiento tan bajo, señora Calviño, es que se pueda llegar a crear empleo. Por eso desconfiamos mucho, y discúlpeme, de los cálculos que han realizado ustedes sobre la reducción del desempleo. No nos parecen posibles. ¿Sabe usted que la economía española necesita altas tasas de crecimiento para crear empleo? Es verdad que eso se ha mejorado mucho durante el proceso de reconstrucción tras la crisis, pero con estas tasas tan bajas va a ser muy difícil. Además, es que ustedes han subido de manera indiscriminada el coste salarial bruto. Lo han subido de manera indiscriminada, porque tienen ustedes una visión centralista de la economía, casi les diría de planificador central soviético, y no llegan a entender que en España no es uniforme, que el coste de la vida no es igual en todas partes y que, por lo tanto, es un elemento de competencia interna del que gozan algunos de los territorios españoles. Los territorios que parece que a este Gobierno, además, no le preocupan. Es un elemento de competencia interna que se le niega. Cosa distinta es si pretenden crear empleo, ya se lo digo, a base de incremento de empleo público, porque los últimos datos que han salido es que el empleo público crece un 2,2%, mientras que el privado un 1,7%. Entonces, en ese caso, efectivamente, crearán ustedes empleo. Pero mire usted, necesitamos un sector público fuerte, que no es un sector público grande, que son dos cosas distintas. Y un sector público fuerte necesita un sector privado que no esté acogotado. Y el actual lo está, de impuestos y de regulaciones. Ya sé que me van a decir, y es muy discutible además, que pagamos menos impuestos que territorios o economías de nuestro entorno. Mire, no estoy de acuerdo y además no entienden ustedes, yo creo, una cosa. No son ricos porque pagan más impuestos, sino que pagan más impuestos porque son más ricos. Necesitamos hacer crecer a la economía para luego poder girar la factura de los impuestos. Eso que, incluso más que proporcionalmente, eso que aplicamos simplemente al IRPF, que no es más que la teoría de la utilidad marginal del dinero, se podría aplicar perfectamente a la nación.
Los impuestos en este país, además, son muy elevados para la gente más humilde, porque hay muy poca transparencia fiscal. Muy poca transparencia fiscal. De eso ya hablaremos con la señora Montero, no de Iglesias, porque, claro, la gente ustedes estamos registrando lo que es un impuesto sobre el trabajo, un impuesto sobre la renta del trabajador, como son las cotizaciones empresariales, las estamos registrando como un coste empresarial. Y no es un coste empresarial, es parte del salario del trabajador. Y el trabajador desconoce exactamente lo que le cuesta. Me parece que no va a ser posible que alcance usted las cifras de déficit, porque ya este año va a cerrar con un 2,6 y eso ya le supone a usted un desplazamiento entre el 0,8 y el 1% ya de partida. ¿De acuerdo? Además, las exigencias de sus socios no le van a poder permitirlo. Y no vemos que ustedes hablen en ningún caso de austeridad. Hablan siempre de elevar el gasto, elevar el gasto, elevar el gasto. Me hubiera gustado escuchar que vamos a racionalizar el gasto, que vamos a hacer más eficiente el gasto y vamos a eliminar gastos, porque hay mucho gasto eliminable en la economía. Pretenden ustedes reducir la deuda hasta el 90% del PIB en términos relativos, porque tal y como ha hablado usted parecía que se podía reducir en términos absolutos. En algún momento me ha parecido que alguien ha entendido, no, eso es imposible. Ustedes no reducirán la deuda en términos absolutos, la reducirán en términos relativos. Pero no creo que pueden llegar hasta el 90%, por eso mismo de las cifras. Como no todo van a ser, perdóneme, señora Calviño, críticas, compartimos con ustedes la estrategia de financiación de la deuda pública, es decir, estamos muy de acuerdo en que se financien a largo plazo, pero tenemos un temor, tenemos el temor de que, dadas las presiones que tiene usted en ese Consejo de Ministros para aumentar el gasto, pueda tener la tentación de enmascararnos la subida de las primas de riesgo que se está empezando a dar, y así lo publicaba su propio Ministerio el pasado viernes, mediante una financiación a corto plazo que, además, en vez de generar de gasto, de genera ingresos. Voy concluyendo. Le reitero mi disposición, en cualquier caso, a colaborar con la racionalidad económica y me va a permitir usted 3 preguntas al hilo de su intervención. Veo que quieren recuperar el comisionado de los servicios financieros que aprobó el Gobierno del PP por Real Decreto 306/2004 de 20 de febrero, el 3 de marzo del 2004, y que al poco de llegar al Gobierno el señor Zapatero metió en un cajón, dejó de utilizarse y terminó derogándolo en el año 2011. Es decir, ya tuvimos esa oportunidad, la de crear un comisionado de protección de los servicios del cliente de servicios financieros, que además habría estado muy bien durante la crisis. Me parece muy bien que quieran atajar el problema de la deuda perpetua. Le voy a dar una idea más. Por favor, revisen la ley de segunda oportunidad, que no está sirviendo para nada. Me alarma que me hable de apalancar el ICO. No, mire, no quiere apalancar el ICO. Quiere convertir el ICO en un banco público. Tenemos muy mala experiencia con las tasas de morosidad del ICO durante los gobiernos del señor Zapatero. Y, en cualquier caso, para los proyectos que usted quiere financiar, tenemos recientemente una rebaja en los reglamentos de solvencia europeos, que han rebajado los coeficientes de ponderación de riesgo para ese tipo de proyectos. Por último, mire, tanto que nos preocupa la deuda pública y financiar el déficit, usted sabe, como yo, que lo más importante es la reputación. Usted tiene una gran reputación. Sin embargo, aquí pasó totalmente desapercibido a esta Cámara porque estaba disuelta y estábamos en plenas elecciones, el comunicado de la agencia Bloomberg diciendo que las autoridades norteamericanas se planteaban imponer sanciones al Banco de España y a bancos españoles por colaborar en transferencias del Gobierno venezolano ligadas al narcotráfico. Si eso llegase a producirse, la reputación de España caería fuertemente. Sí me gustaría saber si desde su ministerio han investigado cuál ha sido la actuación del Banco de España y si es posible que esas sanciones pudieran llegar, porque eso sí que sería una debacle. Es decir, eso no sería lo que hemos hablado aquí hace un momento de Moody's, que puede subirnos la prima, perdón, el rating, que al final sería subir la prima de riesgo en los mercados, si derogamos la reforma laboral. Eso sería mucho más grave. Que nuestro Banco Central pueda estar bajo sospecha
Y la diligencia debida, sabe usted que se aplica, es un hilo muy fino en la regulación sobre el blanqueo de capitales. Pueda estar bajo sospecha de haber colaborado en blanqueo de capitales, me parece que es probablemente uno de los asuntos más importantes, aunque solamente sea un asunto escandaloso, pero puede llegar a generar muchísimos problemas. Muchísimas gracias. Señor Manso, ha consumido usted todo el tiempo.